Muy buenas tardes, segunda entrega de conversaciones sobre esoterismo. Este no va a ser un formato estricto en cuanto a un programa realizado siempre la dinámica de interacción entre Carlos y David y entre David y Carlos, sino que va a tener también, por supuesto, entregas individuales y más adelante otro tipo de formatos que podríamos llamar más abarcativos, más participativos en cuanto a incorporar nuevas y novedosas ideas. Se trata en este comienzo del segundo capítulo de conversaciones sobre esoterismo de aclarar algunos conceptos que en la primera clase simplemente recorrimos en la manera de un enunciado rápido en cuanto a refrescar la memoria de quienes ya estuvieran familiarizados con ese tipo de vocabulario y, por qué no, también de presentarlo de alguna manera por primera vez a quienes tienen un primer contacto con este infinito mundo del esoterismo y, por supuesto, que a partir de tener tiempo de sobra para ir desplegando paso a paso ciertos conceptos, que es una de las dinámicas de esta serie, vamos a proceder en este caso a enfocarnos en algunos de ellos. Primero de todo, recuerden que en el citado parágrafo explicativo debajo de los títulos en el canal de YouTube tienen nuestras vías de comunicación, el mail de David y el mío, para plantear dudas e inquietudes básicamente. Y en cuanto a lo contextual, reiteramos, ¿qué es el esoterismo? Una de las grandes fuentes, o la gran fuente, la más importante y la más profunda para resolver aquello que sin ninguna duda vemos que son las principales necesidades del ser humano. Respuestas a incógnitas esenciales, soluciones a problemas igualmente fundamentales y esenciales. También dentro de esta pequeña introducción contextualizadora, volvemos a lo que nuestro método llamamos información curativa e información sobre recursos. Respuestas y soluciones, incógnitas y problemas son pares de conceptos y también los modos profundos fundamentales en los cuales se resuelven ambas disyuntivas tienen, gracias a Dios, más de una posibilidad, también en este caso dual. La vida, Dios, la naturaleza, lo que fuere, nos da la posibilidad de encontrar una respuesta o una solución ante el simple contacto con una información, y después nos propone también un recorrido un poco más complejo, que es el de, ante no poder resolver, si se quiere mágicamente, una incógnita o un problema por una mínima información, proveernos de recursos, de estrategias, de trayectorias, de acompañamiento, de apoyo para primeros pasos, de reevaluaciones para nuevas estrategias y nuevos acompañamientos. Entonces, toda vez que puedo me permito refrescar estos dos conceptos porque sirven para la vida, fuera de la utilidad que pueda tener esta serie sobre esoterismo. Estar atentos a que hay una información curativa, que el solo contacto con ella nos abre la percepción, nos da una respuesta, nos brinda una solución, pero está bien que tengamos un juego dual, porque si no tendríamos quizás la actitud errónea de pretender resolver nuestras necesidades básicas solo por ayudas instantáneas. El juego de la vida nos obliga también, aunque no querramos, aunque no nos guste,
a trabajarnos aquello que es el mundo del comprender, de la estrategia, del esfuerzo por alcanzar metas y así sucesivamente. Primeros conceptos que recorriéramos en forma de numeración en la primera clase que nos vamos a permitir desplegar: alma, espíritu, lo transpersonal y la activación de estos dos primeros conceptos, y de lo transpersonal, que es aquello que engloba básicamente a los dos primeros. Vemos que aquello que puede englobar todo esto, aquel factor aglutinante y simplificador, desde el cual, como arrojando la bola en aquel juego del bowling, que no recuerdo cómo se dice en España, con un solo tiro matemos varios pájaros, es aquella noción del ser total. Ser total es todo y somos todos, y en esto englobo a cualquier criatura del universo, si se quiere, del cosmos. Había un gran maestro que decía: Dios y microbio son el mismo sistema, la diferencia estriba en el número de centros. Esto aparentemente es entre pretencioso, enigmático, paradójico, una tontería pretenciosa para algunos quizás, pero si nos detenemos un poco más vamos a ver que es una síntesis genial, no con demasiado despliegue, sino todo lo contrario, muy sintética, muy concentrada, que da mucho para explicar y para comentar. ¿Qué quería decir el maestro Gurdjieff en un primer concepto no dicho? Que todo ser básicamente es igual porque tiene una estructura de centros latentes, de núcleos de conciencia y de vida latentes, y que la diferencia básica entre un ser y otro pasa por cuántos centros latentes tiene activados ese ser, lo cual como primera medida influye en qué forma manifiesta, qué capacidades tiene, qué nivel de inteligencia tiene, puede desplegar, manifestar, desarrollar y entrar en el juego de un camino de perfeccionamiento. Y entonces piojo, ser humano, Dios, tigre, mineral, cada uno está expresando que es un ser total con determinados centros activados, otros latentes, otros embrionarios y otras categorías más, que no queremos complicar demasiado el tema en una introducción básica, profunda, pero lo más simple posible. Entonces, ese factor es el que hace que cataloguemos, categoricemos, etiquetemos a tal ser como tal o cual cosa. ¿Cuántos centros tiene activados? Su inteligencia, su forma, su nivel de interacción, su vida más corta o más larga, el nivel de juegos que tenga entre diferentes planos de conciencia, o si está circunscripto a un solo track, a una sola vía de expresión y de manifestación y de experiencia. Otro maestro también de la Escuela del Cuarto Camino decía la visión de la hormiga y la visión del pájaro. Una simplificación, no demasiado simplificada tampoco, pero que ve la hormiga solamente lo que tiene 1 centímetro por delante, no ve hacia atrás, no ve a los costados y no ve aquello que exceda este centímetro de distancia. ¿Qué ve el pájaro? Todo desde arriba. Entonces ahí tenemos otra comparación que en este caso alude por supuesto a un tema bastante importante y con mucho sentido metafórico también,
que es el de los sentidos, en qué nivel tenemos desplegado el mayor o menor rango de capacidad sensorial, qué sentidos tenemos abiertos y cuáles latentes y cuáles no conocemos. Ahí tocamos implícitamente aquello que se llama el campo de lo extrasensorial. Entonces aquí tenemos como decíamos, en esta definición del ser total, una categorización abarcativa, desde lo cual vemos que es muy simple comenzar a definir cosas que aparentemente son un gran y enigmático universo, como alma, espíritu y campo de lo transpersonal. ¿Qué es el campo de lo transpersonal? Una gran dimensión que abarca un número determinado de centros dentro de la estructura de este ser total, que son alma y espíritu, centros particulares dentro de este área que comprende varios centros, que es la transpersonal. ¿Qué ocurre con una persona cuando activa su centro transpersonal del alma? Que entra en otro tipo de vida, lo cual no quiere decir que pueda o obligatoriamente pierda contacto con la vida, si se quiere, anterior, sino que si vive esta activación de una manera sana, porque puede no vivirla de una manera sana y después entraremos en eso, los niveles básicos, que son el energético vital, el físico y el sensorial y emocional básicos, siguen acompañando la vida, pero varias de estas dimensiones que nombramos se amplían y además se agregan otras. En un momento dedicamos una clase a lo que llamamos emocionalidad superior, y lo dividíamos en tres grandes ramas: lo estético superior, lo afectivo superior y el servicio. Quien tiene su alma activada a nivel, digamos, de cierta plenitud, va a tener al menos estas tres dimensiones como un nuevo juego de vida sumado a todos los aspectos del juego de vida normal inferior al transpersonal. Va a haber el campo de lo estético como una dimensión realmente mágica, profunda, que le haga vivir estados absolutamente inusitados para una percepción común. Va a vivir a la vez este tipo de sentimientos profundos relacionados con lo estético como un nuevo motor de vida. Algún autor decía: el arte salva. A mí me gusta en particular una definición de arte diciendo que el arte es vida concentrada, y en comparación con un arte normal, con un sentimiento o emoción normal en relación al arte, ¿qué tenemos en este primer caso? Y que nos enriquece el segundo paso. En el primer caso tenemos que, si vivimos en un nivel emocional sensorial común, el arte va a pasar simplemente por estimularnos emociones comunes: alegría, tristeza, melancolía, esperanza, euforia, que agrega más concretamente este campo de la emocionalidad superior, producto de tener el alma activada en relación a vivenciar el arte de otra forma. Sentimientos de majestuosidad, sentimientos puramente estéticos, que de eso va el arte académico. Porque hay un arte que se estudia, porque es más complejo y requiere de muchos conocimientos técnicos, pero al mismo tiempo porque ese arte que se estudia a nivel de la evocación puramente emocional de lo artístico nos hace entrar en un juego de emociones fuera de lo común, de emociones puramente estéticas. Dentro del campo de lo académico, reiteramos, fuera de muchos conocimientos técnicos para producir un arte más elaborado,
pasamos también a una nueva categorización de aspectos estéticos emocionales que dentro de la vida común y para la valoración y el sentimiento del arte común no existen. Entonces quizás alguno se asombre a partir de no poder conceptualizar esta gran diferencia entre un arte común y uno un poco más elevado, producto de tener activado el centro del alma. Porque para ciertos artistas académicos, sean de la rama que fueren, hay una devoción tan fuerte, realmente una savia existencial a través de esa actividad artística, porque se trata justamente de otro tipo de juego, y porque hay artistas que usan cierto vocabulario místico al hablar del arte, o al mismo tiempo son ellos filósofos del arte, porque realmente están percibiendo otro tipo de dimensión. Es esto que diéramos en llamar metafilosofía en relación al esoterismo, pero también aplicado en relación al arte. Se pasa a percibir un juego de fuerzas, un puro juego de fuerzas que, por existir la filosofía, no deja de poder, en cierto modo, transmitirse, bajarse a las palabras y a través de ese juego filosófico docente activar este tipo de percepción artística superior en otros. Pasamos entonces a el espíritu, a este otro centro transpersonal que, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de poder activar por trabajo o, como decíamos, por cierta magia que tiene Dios, la vida y la naturaleza, que es esta cuestión de la información curativa y más apropiadamente del kairos, de aquel momento trascendente en el cual se sincroniza lo que pueda darnos el universo como privilegio, como aprendizaje para subir un escalón importante, y el hecho de nuestra parte estar a punto de poder hacerlo. Esto parece que fue una introducción demasiado filosófica, pero el espíritu se trata justamente de un centro superior, y está bien o no está mal, dicho de otra forma, tratar de entrarle por otro lado, tratar de entrarle por imágenes metafóricas o filosóficas, pero por supuesto también tiene algún tipo de explicación práctica en cuanto a la posibilidad de reconocer que tenemos al menos algún aspecto del espíritu activado, y también de reconocerlo en otros seres humanos o en sus obras. Acá acabamos de mencionar un tema importante que deja sentado, por supuesto, que el hecho de hacer una esquematización no quiere decir que esto sea tan simple, y de ahí viene que acabamos de mencionar que la activación de un centro superior puede tener que ver con ciertos aspectos y no con todo el conjunto. Y lo mismo ocurre con la vida común, que es al mismo tiempo simple y al mismo tiempo compleja, en cuanto a que lo general es básicamente fácil de definir y de experimentar, pero la vida está llena de variantes, de zonas grises y también de imprevistos y de sorpresas. Entonces, una primera definición general que diéramos del espíritu, ahora la vamos a complementar con algunos detalles específicos. En principio vamos a dar uno metafórico, porque cualquier ser humano común o transpersonal puede entender, por ejemplo, esta imagen de qué es sentir un golpe de revitalización, que es energizarse repentinamente por algo, que es encontrarle un sentido a algo por lo cual comencemos a sentirnos vivos de otra manera, o al menos tengamos esa suerte de
breve experiencia mística de un fuerte golpe de revitalización a partir de el tipo de disparador que fuere. Entonces estamos decidiendo entrarle al espíritu por ese lado, por decir que en cierto modo y en algunas circunstancias tenemos el espíritu activado cuando sentimos cierto tipo de savia revitalizadora. Por el hecho de estar encarnados en un cuerpo, es difícil que podamos sentirla de una manera continua. Eso tiene que ver con algún tipo de maestro que encarne muy cada tanto y sufriendo no pocos desequilibrios por someterse al sacrificio de encapsularse en un cuerpo material y dentro de un contexto material. Pero, ¿qué pasa también del lado, digamos, de una valoración positiva, paradójicamente, a que veníamos diciendo de que esto puede no ser un juego permanente, ni mucho menos el hecho de sentir esa savia del espíritu? Volvemos también a la palabra de un maestro. Cuando la palabra justa la tiene otro, démosle paso, que decía: a veces en cierto aspecto usted puede llegar a descubrir algo y una vez que lo descubra nunca más va a dejar de reconocerlo. Y le llamaba también el hecho de que usted, una vez que usted descubra cierta América, luego no va a dejar de descubrir otras Américas. ¿Qué quería decir este maestro Gurdjieff? Nuevamente, estaba como sin quererlo porque nació y murió antes de que nosotros hubiéramos nacido, dándonos una mano en cuanto a ayudarnos a complementar este concepto con una idea un poco más práctica. En cuanto a que, una vez que algo se activa, por más que no esté permanentemente activado, lo que sí nos deja es los ojos permanentemente abiertos, el hecho de saber que cierta dimensión exista, que si no la podemos mantener es porque estamos en las reglas de juego materiales en las que estamos, pero que lo tenemos como un fondo trascendente y como un recurso que con cierta práctica podemos llegar a activar. Entonces, el espíritu activado pasa por cierto tipo de savia por la cual sentimos que lo eterno existe, que algo mucho más profundo que una emoción plena y profunda común existe y que nos hace entrar en una dimensión distinta de aquello que solemos llamar el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida para cada uno? Bueno, cuando se activa la dimensión espiritual vemos que el sentido de la vida es uno solo, que una vez que se saboreó, por decirlo de alguna forma, esta savia que nos da una certeza absoluta de que la eternidad existe, de que la vida eterna existe, que eso es el sentido último necesariamente para vivir y que es imposible que eso se trascienda. Es un tipo de plenitud indescriptible que por medio de las palabras dos personas que lo sientan pueden reconocer que están hablando de lo mismo. Y para quien no tenga la experiencia, tenemos la posibilidad del juego de comparaciones con otras sensaciones de una fuerte plenitud, como las que nos brinda el contacto con el arte y con lo afectivo. Y también, ¿por qué no?, con lo religioso en sentido general. Entonces, acabamos de terminar esta primera parte de conversaciones sobre esoterismo, en este caso conversaciones con ustedes y, como decíamos, que retomáramos con David desde nuestra próxima entrega. Y pasamos sí a lo que espontáneamente surgió, creemos que como una feliz propuesta de sección final para nuestros programas, que es la de plantear una anécdota personal relacionada con el campo de lo esotérico,
o dejar también un interrogante abierto o el regalo de cierto secreto o de cierto recurso. Para esta sección, en el día de hoy, nos vamos a tomar de un comentario que hiciera nuestro compañero David en relación a destacar merecidamente lo que es el mundo de los sueños como campo esotérico, como campo de respuestas, como campo de soluciones igualmente profundas. El mundo de los sueños, antes que nada, no es de por sí, de manera absoluta, un campo de aprovechamiento profundo, si no entendemos que básicamente hay un sueño que podríamos llamar no espiritual y la posibilidad de un sueño espiritual a partir de entenderlo y de trabajar todos los aspectos fundamentales que lo rodean. El sueño en sentido convencional, para quien no entiende que es una dimensión trascendente y por lo tanto ni lo prepara ni aprovecha sus posibles señales profundas después, es simplemente un campo de renovación de energía física y un campo en el que en una pantalla, podríamos llamar mental y emocional, simplemente se revive o se continúa viviendo aquello que se vivió durante el día. Es lo que se suele llamar restos diurnos. Quien no trabaja el sueño espiritual, alguna vez, a pesar de eso, puede ser penetrado por un sueño con sentido profundo, en la forma de una advertencia importante o en la forma de, si se quiere, de una premonición. Y acá estamos tocando sin quererlo un tema muy importante. Digamos, venimos de hablar, dentro del breve tiempo que ocupamos, de una manera lo más profunda posible de alma y de espíritu, y señalando claramente que deben ser campos activados por la voluntad, o al menos que debemos haber trabajado bastante para estar a punto para una ayuda activadora, para un kairos o para una información curativa que produzca esa alquimia de activarnos a nivel transpersonal. Entonces, ¿cómo puede ser? Estoy haciendo así un enigma de lo que acabo de enunciar, que esta paradoja sea posible, que alguien no espiritualizado, que no entiende que el sueño pueda tener un campo de respuestas y de soluciones profundas, a pesar de eso, a veces reciba una señal de tipo profundo. Eso es porque, gracias a Dios, en algunas circunstancias y en algunos aspectos, la misericordia nos gobierna. ¿Qué quiere decir esto? Que para cierto tipo de señales, indudablemente, nuestro espíritu activado y nuestra alma activada son fundamentales, pero a pesar de que nuestra conciencia no esté a nivel de eso, a veces por una misericordia interna de nuestro propio ser total, recibimos, sin demasiado preámbulo, sin demasiada explicación, una señal proveniente de esta dimensión profunda. Ahora, dentro del juego del sueño espiritual, que debemos entender, que debemos estudiar, que debemos preparar en el antes y analizar en el después, sí podemos tener, por un lado, el hecho de vivir el sueño como una especie de espacio terapéutico diario, y por el otro lado como un campo ya de eventuales respuestas y soluciones concretas. Entonces, algunas palabras sobre esta primera dimensión dentro del campo del sueño como sueño espiritual. Si lo preparamos adecuadamente, el sueño pasa a ser, como decíamos, un terapeuta interno en la forma de, por ejemplo, mandarnos o escenificarnos sueños por medio de los cuales descarguemos material emocional o, dicho de otra forma,
basura psicológica reciente, menos reciente y hasta de un pasado bastante remoto de nuestra vida. Dentro de este juego de posibilidades también está el hecho de que nos muestre a través de otros cómo somos nosotros mismos, o dicho de otra forma, que en diferentes tipos de escena y en general a través de otros nos muestre un espejo interior. Entonces, en general, cualquier personaje que aparezca en este sueño fuera de nosotros mismos no va a ser tanto aquella persona que conozcamos, sino que por medio de una persona que conozcamos y tomándose el sueño del recurso de representar más bien la cualidad básica de esa persona, está aplicando el recurso de espejarnos en eso, ya sea porque esa cualidad nos esté mostrando que debiéramos tenerla, que esa persona nos esté mostrando que más allá de que es fulano de tal que yo conozco en la vida, nos esté queriendo decir que al menos en tal cosa debemos ser como esa persona. Y también, como decíamos, puede ocurrir ya la forma de privilegio dentro del sueño común, pero más asiduamente o con mucho más sentido, intensidad y claridad dentro de un sueño más profundo. Por ejemplo, todo lo que es el campo de las señales en cuanto a advertirnos acerca de posibles peligros, o por qué no darnos un anuncio de algo que debemos aprovechar en el futuro y sobre lo cual ni siquiera habíamos pensado, ni siquiera lo hubiéramos sospechado. Y aquí sí va, tras este breve preámbulo, mi anécdota personal. En un momento estaba con cierta incertidumbre en cuanto al aspecto laboral, con una actitud de expectativa en cuanto a que volviera a ser convocado para cierto trabajo de carácter absolutamente particular y dependiente de encargos, de llamados. Y digamos, estaba produciendo un paréntesis demasiado largo. Al mismo tiempo tenía un par de trabajos comunes en relación de dependencia, pero estaba necesitando de alguna solución y alguna respuesta, como llamamos a aquello de las necesidades básicas del ser humano, y la tuve fuertemente a través de un sueño, en la forma de, en el tipo de sueño espiritual que era darme una fuerte señal de algo importante que iba a pasar. La escena muy vívida, muy intensa fue la siguiente: estar sentado rodeado de niños pequeños y sentir una fuerte y profunda alegría, una profundísima felicidad. ¿Qué pasó al poco tiempo? Que por una serie de circunstancias de la vida y de una manera absolutamente sorprendente y fulminante, en el mejor de los sentidos, me encontré trabajando y durante varios años con niños de 3, 4 y 5 años. Y efectivamente durante el primer tiempo viví por momentos y por suerte muchas oportunidades esa fuerte fascinación, esa fuerte alegría, esa fuerte realización que había sentido en ese sueño. Realmente viví momentos mágicos. Es muy especial y es absolutamente único estar rodeado de criaturas. No todo es alegría, hay momentos difíciles. Es un trabajo y era un trabajo, pero realmente no deja de ser algo absolutamente mágico, que obliga a, podríamos decir, recrear modos de comunicación, modos de interacción absolutamente inéditos,
y que gratifica de una manera indescriptible. Después, y a mí a veces me causa un poco de inquietud, cómo es que hay personas que tienen hijos sin haber tenido una experiencia semejante a esta, quizás no necesariamente en la forma de docencia, pero de alguna otra manera, de haber experimentado un contacto intensivo con niños, con todo lo que eso implica, para después evaluar si realmente estaban en condiciones de tener hijos o no. ¿Y por qué cerramos con este comentario? Porque tiene un profundo sentido psicológico, filosófico y esotérico, y en algún momento vamos a dedicarle un espacio importante en una clase, o directamente una clase entera. Quién sabe si no sería importante y necesario dedicarle directamente un ciclo. ¿Qué es esto de nacer? ¿Qué es esto de tener un hijo? ¿Qué es esto de la maternidad en el sentido arquetípico? ¿Qué es una mujer en relación a tener hijos? Más allá de creer que está viviendo una especie de acto de cumplir con la naturaleza, de cumplir con la humanidad, ¿no será también que sin quererlo esté cumpliendo con cierto mandato no demasiado bueno? A pesar de que esto suene como pueda sonar, que quizás sea de una manera no demasiado simpática, estamos plantando una semilla, como decíamos, para desarrollar este tema del arquetipo mujer, del nacimiento, de lo que es el juego de ciertas misiones encubiertas a los que puede obligarnos o puede hacernos creer que es un mandato por parte de lo que damos en llamar en nuestro libro el dios materia, o por qué no también el arquetipo del amor luminoso, con todas sus trampas, por más que se llame, por más que porte ese apellido de amor y de luminoso. Y bueno, así nos encontramos en el momento final de Conversaciones sobre Esoterismo, segundo capítulo, esperando por supuesto que se reincorpore nuestro compañero David con su percepción, con su poder de comunicación, con su experiencia dentro del campo del tarot, que recomendamos sobremanera, y también con todo su bagaje de investigación y experiencia permanente. Cualidades, por supuesto, de las que solamente puede ser portador un verdadero esoterista. Esto ha sido Conversaciones sobre Esoterismo, segundo capítulo, y será hasta el próximo encuentro. Gracias.